Juan Pablo, ¿vos te imaginabas la presión periodística que hubo previa a tu asunción, desde que te designaron hasta que asumís, que salieron, la verdad, con los botines de punta? Yo no... No, una cosa bastante rara y bastante extraña, porque además yo tengo en general una buena relación con los medios desde hace muchos años. Es un lugar muy importante, es un lugar que mueve muchos intereses, con lo cual seguramente alguno debe pensar que por ahí me puedo complicar la vida. Pero si aprovecho la reflexión por ahí para sacarme un tema de encima, se empezaron a batir causas judiciales, que había 2 causas judiciales que me involucraban. Una referida a un famoso viaje en avión a Brasil, que yo hice con un querido amigo mío, que es Jorge Devoto, acompañando al secretario de Transporte, que nos invitó a ver los subterráneos de Brasil en compañía del concesionario de subterráneos. Yo en esa época, recordemos, era ministro de Obras Públicas de la ciudad y tenía a cargo los subterráneos de la ciudad. Y la recíproca, una vez que fue electo gobernador Sergio Cabral, fue que vino a ver los subterráneos nuestros. El gobernador de Río de Janeiro. Exactamente, y le mostramos antes de la inauguración la línea de H, la tuvo casi en exclusiva. Cuando empezó todo esto, digo, bueno, yo habré cometido algún error. Y empecé a mirar y digo, bueno, en realidad era un avión que aparentemente no era oficial, pero el que lo pagaba tampoco tenía relación con la ciudad, porque era una compañía que era la que gerenciaba los subterráneos en Brasil. Y entonces me pareció bastante loco que esto apareciera mi nombre implicado con eso. Como otra denuncia más, que hay un señor, un estafador, que aparentemente iba a pedir coimas a distintas personas que tenían predios ferroviarios. Cuando en realidad la denuncia la hice yo, cuando me hago cargo de la Administración de Infraestructura Ferroviaria, donde encontré no solo ese, sino muchas otras cosas que siguieron su curso administrativo, con todo lo que Rafa sabe cómo se hace, que es sumarios. La denuncia judicial contra este hombre que está detenido, sí, creo. Sí, está detenido, está preso. Partió nosotros, de mi empresa, de la empresa que yo era presidente. Entonces digo, me pareció muy raro que esto fuera el corolario para anunciar que una persona con mucho antecedente político se hacía cargo de un lugar muy importante para los argentinos y que además ¿Vos viajaste a ver los subtes de Brasil? De Brasil. Y de Río de Janeiro viajó el funcionario a verlos ¿en qué año fue? Y esto fue en el 2006. Ah, no vio los últimos 10, 15 kilómetros que hizo Macri. No, eso no lo vi. Bueno, pero de todas maneras... Pero me pareció raro y me pareció una cosa fuera de lugar, pero bueno. Bueno, yo lo contextualizo dentro del marco de que cualquier cosa para un sector de los medios que el oficialismo resuelva, por definición está mal. Y hay que lastimarla, y hay que erosionarla, y exactamente. Creo que eso, y creo que la presidenta con el discurso en Tucumán acerca de empezar a tener otra mirada sobre la Argentina y ponernos a discutir, a hablar los grandes temas y discutir los grandes temas, está dando la réplica o la respuesta a esto que encontramos todos los días, que es un castigo diario. Por eso, digamos, el primer tema que yo tengo como agenda pública es transformar el transporte en una política de Estado. El transporte es una cosa muy importante para los argentinos. Una pregunta, Pablo, porque yo creo que la mayoría de la gente se la hace a partir de la repetición articuladores de la oposición de la intrincada maraña de subsidios. ¿Por qué no le explicás un poco al televidente los subsidios que producen, en qué sentido favorecen el bolsillo de los que usan precisamente los transportes públicos? Me tomo un minuto para explicarlo, porque además estando Artemio, que creo que es de los que más sabe de esto en términos de indicadores económicos de la población, puede ser muy gráfico. En los 90 se privatizaron los servicios públicos como gran tema, y entre ellos muchos los servicios de transporte. ¿Bajo qué consigna? Bajo la consigna de que todo lo que no es rentable, yo lo paro. Quiere decir que empiezo a violar un principio básico que está en la legislación de todos los países del mundo, fundamentalmente en Alemania, que hay una cosa que se llama el servicio universal. Yo tengo que prestarle servicio a la gente en distintos lugares, no me importa dónde viva, porque en realidad es el hecho fundante de un país, que todos podamos tener conectividad y estar comunicados. Esta es la famosa discusión de Aerolíneas Argentinas, que después si quieren la podemos tomar. Cuando se hace esto, comienzan a quedar servicios que supuestamente son rentables y servicios que desaparecen. Ferrocarriles que iban al interior, servicios de aviación que iban al interior. Cuando llega la crisis del 2001, este sistema pasa a tener el segundo componente catastrófico, que es como en realidad la gente subía al tren para ir a buscar trabajo.
había que bloquear la tarifa. Entonces se empezó a generar sobrecarga de subsidios sobre los servicios públicos, que en el mundo tienen subsidios y en el mundo tienen una cantidad de déficit. En la Argentina este número comenzó a engrosarse de tal manera que hoy a veces no se sabe qué es lo que se subsidia. Y quiero decir esto, el subsidio está puesto y cumple como 3 o 4 prerrogativas que para mí son graves. Uno es injusto. Un vecino que vive en Virrey del Pino, La Matanza, ¿sí?, que llega al centro todos los días, toma 2 colectivos, un tren y gasta 8,40 pesos y tarda 4 horas. Y además viaja mal. Un vecino que vive en San Fernando gasta 2,20 pesos, tarda 30 minutos y viaja un poquito mejor. Todos los servicios están subsidiados. Ahora, no todos somos iguales. O sea, el Estado, en el lugar donde puso menos recursos, que es en la zona de La Matanza, en relación a San Fernando, está castigando al ciudadano que vive ahí. Primer elemento grave de los subsidios. ¿Y cómo se arregla eso si no es con más subsidio? Eso se arregla entendiendo que hay como una doble línea, Rafael. Por un lado, hay un enorme sector de la comunidad que dice: estamos gastando mucho dinero, gastemos menos. Y hay otro sector que dice: inamovible la tarifa, no se puede mover la tarifa. En el medio va a haber que dar esta discusión que yo creo que hay que transparentar y que está en línea de lo que hoy decía la presidenta de los argentinos, de ver qué es lo que se subsidia, cómo, por qué, de qué manera y esencialmente controlando. Por eso, de las primeras cosas que también nos pidió el ministro de Vida y la presidenta es el sistema del boleto, el sistema del SUBE, terminarlo lo más rápido posible, porque es la única forma que nosotros vamos a tener de tener un elemento muy claro y contundente para saber cuánta gente viaja, de dónde a dónde viaja, porque no nos olvidemos que toda la estructura de subsidios se paga en base a un valor de este tipo. Y nosotros sabemos que, como decía el Pocho, el hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor, y los elementos de control en el Estado son un tema central de análisis. Entonces, digo, tener un elemento electrónico para esto, poder segmentar. ¿Qué vamos a hacer con la población que está con NBI? La gente que no tiene para ir a laburar, que no tiene trabajo. Ese tipo tiene que tener la misma estructura de subsidio que una persona que que tiene un trabajo determinado y que opciona por el transporte público porque él es más cómodo y está bien que así lo fuere. Ahora, Juan... Digo, es toda una discusión, es toda una discusión que hay que dar. Bueno, en tarifas domiciliarias el caso de gas, se está pensando en una estructura de asimetría en cuanto a las tarifas y la regulación de los subsidios en función del poder adquisitivo Artemio, del usuario. En el mundo esto es diferencial. Hay pero cantidad de experiencias. No, la novedad es ponerlo también a consideración en los subsidios del transporte. Eso es muy innovador. Y además no creo que, no solo creo eso, sino que sea parte de la agenda pública de discusión. Yo quiero discutir esto y debatir con todos. Una política de Estado, digamos. Transporte como política de Estado. Que lo acordemos, los trabajadores, los empresarios, las organizaciones, el sector académico. El sector académico en la Argentina está fuera del transporte. Recién hace muy pocas semanas pusimos en marcha el posgrado de Ingeniería Ferroviaria en la Facultad de Ingeniería. Desde el 76, que un día dijeron, se acabó la ingeniería ferroviaria. Y digo, el tener lejos la academia de la política de transporte, que es un hecho central que tiene que ver con determinar, por ejemplo, cuáles zonas en la Argentina son productivas o no. Hoy hacer producción agropecuaria en Salta es un problema. Bueno, quizá la academia hubiese tenido algo que decir importante respecto al tren bala. Exactamente. Por ejemplo, otro tema interesante para debatir. Hace unos años, yo tuve la suerte de conocerlo a Felipe González, y una vez hablando con él me dijo, el tren bala, el tren de alta velocidad para los españoles, fue un espejo en el cual mirar al sistema ferroviario. Entonces generaron sobre lo obsoleto que era todo el sistema de transporte ferroviario español, una vara donde medirse. Esa vara, que generó un conflicto enorme, hubo discusiones tremendas, esa vara del Madrid-Sevilla generó que el sistema ferroviario español lentamente empezara a recuperarse y que los españoles lo empezaran a valorar como tal. En la Argentina, ¿cómo entramos a esta discusión? Trayendo aparentemente un aparato abajo del brazo y diciendo esto lo tenemos que hacer y esta es la discusión. No se analizó la cuestión tecnológica. Cómo Argentina, que es un país que ha sido cabeza de la incorporación de tecnología en el mundo, no puede tener lo mejor que pueda traer la tecnología. El Brasil está discutiendo hoy su tren de alta velocidad entre San Pablo y Río de Janeiro. Y la única discusión que están dando es la discusión ambiental y cuántas son las ciudades que se van a crear a la vera de ese tren. ¿Qué desarrollo se va a generar? Nunca pensamos el tren de alta velocidad así, cuando en realidad hasta Le Corbusier en su momento dijo que nosotros teníamos que tener un eje integrador mediterráneo.